Amado Padre, yo te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por esta mañana, por este nuevo despertar, Señor. Padre, que en esta mañana queremos buscar de tu presencia, Señor. Queremos alimentarnos con tu palabra, Señor, para fortalecernos en este día, Señor. Y te doy gracias por permitirnos despertar y por permitir hacer estos devocionales, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios y quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, un devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de los Romanos y hoy vamos a leer el capítulo completo número 6 del libro de los Romanos. Así que dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Cristo quebró el poder del pecado. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y ahora que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberán considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, este es el final del capítulo 6 del libro de los Romanos.
Y mire que habla acerca de que Cristo quebró el poder del pecado. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que en este libro se menciona mucho el pecado y el pecado es lo que nos aleja a nosotros de Dios. El pecado es el que hace que no tengamos buenas relaciones entre los seres humanos. El pecado es el que nos destruye a cada uno de nosotros cuando lo practicamos y nos volvemos esclavos del pecado. Ahora el Señor nos liberta porque con su muerte en la cruz, sin nosotros necesidad de hacer nada, solo con creer en Jesucristo nosotros ya tenemos el cielo ganado, ya somos salvos. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en este momento? Si a nosotros el pecado nos llevaba a la muerte y estábamos condenados a vivir una eternidad sin Dios, viene Cristo, muere por nosotros y ahora somos salvos, entonces, ¿qué podemos decir ahora? Entonces vamos a pecar porque por gracia somos salvos, o sea, ya no hay poder del pecado en nosotros porque Cristo murió. Entonces, ¿qué pecaremos para que esa gracia que Dios ha tenido, ese favor tan grande, tan inmerecido porque no lo merecíamos, para que sobreabunde? Dice, de ninguna manera. Nosotros ahora que conocemos a Dios, que nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, nosotros debemos de ser intencionales en buscar de Dios, porque Dios a nosotros nos libera de la esclavitud que teníamos en el pecado. Yo no sé usted, pero en mi caso, yo hace muchos años yo era esclavo de una adicción que era el alcoholismo, y eso era un pecado que arruinó mi vida personal, arruinó mi matrimonio en un principio, arruinó mi relación con mis padres, arruinó la relación con los amigos porque a veces me peleaba con ellos, arruinó no solamente eso, sino también mi parte económica. O sea, fue un acabose. Cuando uno es esclavo del pecado, de alguna adicción o de cualquier pecado que sea, eso nos lleva a la muerte. No solamente la muerte espiritual porque perdemos la comunión con Dios y estamos separados de Dios, sino que la muerte física en todos los aspectos, inclusive en el cuerpo de uno, de llegar uno también a tener problemas, enfermedades a causa de ese pecado. Entonces, esa esclavitud que Dios nos liberta justamente con su muerte en la cruz, nosotros tenemos que empezar a ser intencionales, a evitar el pecado, a buscar la santidad. Mira, hay mucha gente que se confunde con respecto a la santidad. La santidad, la palabra santo quiere decir apartado para un propósito. La gente cree que buscar la santidad es volvernos como santurrones o que ya las alitas nos van a salir como los ángeles en la espalda y la aureola en la cabeza. Entonces dicen, no, es que llegar a buscar la santidad es mucho, muy grande. No, la santidad es simple. Buscar la santidad es apartarse para el propósito de Dios. ¿En qué aspecto? Hombre, si yo anteriormente era esclavo del licor como lo era, e incluso que empecé a tener esclavitud incluso con la droga. Entonces, ¿qué hago? Me santifico en esa parte. ¿Cómo es santificarme? Pues me aparto. Trato de no estar más en los sitios donde yo bebía o con las personas que tomaba. Ya le pedía a Dios, ya cuando yo no era esclavo del pecado, yo le pedía a Dios que me ayudara con esto. Y Dios nos quita inmediatamente la ansiedad o el deseo de consumir más licor, y es algo que es automático, solamente uno tiene que pedírselo. Si usted está adicto a la pornografía, si usted está adicto a cualquier vicio, o está adicto a la droga o al juego o a cualquier situación que esté de pronto atado en un pecado, pídale a Dios. Primero reciba a Jesucristo como Dios y Salvador, que es el
que nos da la gracia, que nos da la entrada al trono de la gracia, que nos da la entrada a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, dice el salmista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dentro de la presencia de Dios, las cosas cambian y ya Dios empieza a transformarnos de adentro hacia afuera y empiezan las cosas a cambiar y ya no somos esclavos del mundo ni del pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice el salmista? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, hombre, ya que tenemos entrada a este lugar, que ya que hemos recibido a Jesucristo como Dios Salvador, así como nosotros, los que nos hemos bautizado, que hemos ido a las aguas, el bautizo es bíblico, es con inmersión completa, o sea que nosotros en ese momento que entramos a las aguas y nos hundimos completamente, estamos diciendo y estamos dando testimonio de que nosotros estamos muriendo a la antigua vida de muerte, y cuando salimos del agua estamos participando en la resurrección con Jesucristo a una nueva vida. No somos perfectos, todavía a veces cometemos pecados, caemos a veces en pecado, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que en nuestro corazón nosotros empezamos a buscar la santidad. ¿Por qué? Porque lo que hace el pecado es llevarnos a la muerte, y buscar las cosas de Dios, apartarnos del pecado y volvernos esclavos de Dios, no en el sentido de volvernos religiosos, sino empezar a obedecer los estamentos, lo que Dios nos dice, apartarnos del pecado y buscar más de su presencia, nos trae a una vida y vida en abundancia, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida y vida eterna, y esa vida eterna es conocer al Padre y al que Él envió, conocer a Jesucristo, tener esa comunión con Jesucristo y con el Padre y con el Espíritu Santo es lo más grandioso que hay en este mundo, y es la oportunidad que nos da el Señor hoy mismo de disfrutar gracias a que Jesucristo nos bendijo con venir a morir, a justificarnos en la cruz sin nosotros merecerlo. Así que no pequemos adrede. Si hay algo, alguna cosa que te esté atando, que te esté robando la santidad o la presencia de Dios, la comunión con Dios, pues hombre, no vale la pena, porque el pecado, como te lo decía ahora, es muerte. Y los que hemos practicado el pecado, los que hemos experimentado un pecado continuo o una adicción o cualquier situación de estas, hemos experimentado solamente muerte. Lo único que me trajo a mi vida el pecado fue ruina, muerte, tristeza, de todo, desolación, arriesgarme inclusive en mi misma vida. Eso es lo que desafortunadamente el pecado nos trae. Pero cuando empezamos a vivir en la nueva vida que Dios, que Jesucristo nos trae a cada uno de nosotros, la cosa cambia, el panorama cambia. Hoy en día yo no cambio ni un minuto de esta vida que Dios me ha dado hoy, de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría, de felicidad, por un instante de los que pasé anteriormente. Hoy soy transformado y renovado y estoy disfrutando de esa vida abundante que Dios me da. Tengo problemas, como todo el mundo lo tiene, pero ¿sabe qué? Ya lo solucionamos, como nos dice el apóstol Pablo en esta porción, de que ya lo solucionamos diferente, porque eso nos ayuda a crecer, o como lo hablábamos en el anterior audio, eso nos sirve para crecer, para conocer más a Dios y para aumentar más la fe en Jesucristo nuestro Señor. Así que les invito a que busquemos cada día más la santidad, que nos apartemos del pecado, que no vale la pena, les cuento, no vale la pena dañar la comunión con Dios por un simple pecado, por una emoción momentánea, por algo que definitivamente a uno le causa de pronto algo de satisfacción momentánea, pero después le causa tristeza, después le causa desolación, y pagamos las consecuencias de esos pecados que son tan duras, tan difíciles. En el momento en que uno está pagando esas consecuencias, la verdad uno se arrepiente de haber cometido o haber decidido, haber tomado esa decisión en ese momento de pecar por algo que no valió la pena. Así que les invito a que salgamos adelante, a que sigamos creyéndole a Dios, a que tengamos esa fe de que Dios tiene una mejor vida. Si no la estás viviendo,
Toma el paso, la decisión de recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, y Él te va a regalar esa vida abundante, esa comunión con el Padre, y no solamente eso, sino que una hermosa y maravillosa vida para ti y para tu familia. Así que oremos en esta hermosa mañana. Maravilloso Dios, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de haber quebrado el pecado, Señor, de haber destruido eso que nos aquejaba a nosotros y era esa sentencia de muerte que había en contra de nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, porque al morir en la cruz, tú le quitaste todo el poder al pecado. Ya la muerte no se enseñorea de ti, Señor, ni de nosotros los que te hemos recibido como Dios y Salvador. Gracias por esa bondad tan grande. Te ruego por cada persona que escucha estos audios que pueda recibir esta bendición de parte tuya, Señor, de que el pecado no se enseñoree más en nosotros y de que podamos cada uno de nosotros tomar la decisión de santificarnos cada día más, buscar de tu presencia, Dios. Te doy gracias por todo, Señor, y te rogamos, Dios, que estés con nosotros el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.